La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amados hermanos y hermanas. Amén, aleluya. Agradeciendo en primer lugar al eterno Dios de Israel, estamos acá celebrando el santo sábado, cuarto mandamiento de la sagrada, santa y perfecta ley de nuestro Dios. Entendiendo de que el sábado es un día muy consagrado, muy santo, lo hizo sagrado, lo hizo santo nuestro Dios desde el tiempo de la creación. El sábado no se origina en el Sinaí, el sábado viene desde la creación. Tengamos en cuenta eso. ¿Por qué doy la introducción respecto al día en que nos encontramos? Porque muchos suelen decir de que el sábado es para el tiempo de la ley o es para el pueblo judío. Pero si nosotros revisamos las escrituras, en el primer libro de las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, para nuestros hermanos los judíos, los cinco primeros libros de las Sagradas Escrituras lo llaman la Torá. En la Torá, o en el Pentateuco para los cristianos, vamos a encontrar el primer libro, que es el libro de Génesis, y para nuestros hermanos judíos el libro de Bereshit, que es la cabecera de todos los libros. En ese libro de Génesis, que significa inicio, comienzo, después de haber creado todo el Señor, el séptimo día, lo hizo sagrado. Consideró un día especial, no para el pueblo judío, sino para el hombre. Cuando dice para el hombre, está diciendo que es para toda la humanidad. Así es que sáquense de su cabecita los que están pensando que eso era solamente para el pueblo judío. El sábado es para el hombre. Y lo corrobora el Señor Jesucristo en el libro de Marcos, en el capítulo 2, versículo 27. Vamos a lecturar. Libro de Evangelio de Marcos, el capítulo 2, versículo 27. El mismo Señor Jesucristo nos relata para quién o para quiénes Dios hizo el sábado. Libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27. También les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Amén. Amén. El sábado fue hecho por causa del hombre. En ese entonces, el primer hombre de la creación, sabemos todos, que es el padre Adán. Entonces, de allí, de esa creación, de ese padre de la humanidad, descende toda la humanidad. Entonces el sábado no podemos decir que era solamente para el pueblo judío, que posteriormente Dios le entregó la Torá, las instrucciones de Dios al pueblo de Israel. Eso sí es cierto, pero dentro de esa Torá, dentro de esas instrucciones, dentro de esos mandamientos y leyes que recibió el pueblo escogido, que es el pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, cuando el Creador pone mucho énfasis, habla más del cuarto mandamiento que de los otros mandamientos, ¿no? Habla más, dedica más, expresa más, trata de hacer entender más que los otros mandamientos. Éxodo 20, versículo 8. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. Amén. Amén. ¿Por qué le dice acuérdate o acordarte? Porque ya había sido dado en algún tiempo atrás. La Biblia no se equivoca ahí. Porque si nunca le hubiera dado ese día como día especial, día santo, sagrado, el Creador no diría acuérdate.
Una persona cuando le dice acuérdate es porque ya hubo un anterior. ¿Amén o no? Amén. Quiero que estén despiertos, hermanos. Estamos dando la explicación acerca del sábado para tener más consistencia de lo que hablamos, para que nuestra enseñanza, nuestra sana doctrina tenga más raíz que tallo, que hojas. Mientras tenga más raíz, más fundamento, va a ser, hermanos, más firme nuestra fe. Pero cuando nosotros elaboramos una fe superficial, solamente del tronco al árbol, tiene corta raíz, viene un viento o un huracán, lluvias torrenciales, ese árbol, esa casa se cae. Es por eso que nosotros no cesaremos en profundizar las escrituras, para que tengan una buena base, un buen cimiento. Y las Sagradas Escrituras compara a la fe que debe tener un creyente verdadero, un israelita verdadero, un seguidor del Salvador Yeshua de Israel o Jesús de Nazaret. Tenemos, amados hermanos, que tener un fundamento sólido, un fundamento firme. ¿Y cuál es el fundamento que nosotros tenemos que tener para que nadie ni nunca nos pueda derribar nuestra construcción? Estamos edificando este edificio de nuestra fe. Veamos lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 20, en el capítulo 2, versículo 20 y 21. ¿Cuál es el fundamento de un verdadero israelita del nuevo pacto universal en estos tiempos? Libro de Efesios, capítulo 2, versículos 20 y 21. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21. En el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Amén. Dice la Escritura, nos está haciendo una comparación como si fuésemos construyendo un edificio firme. Miren esta construcción de acá, que estamos presentes. Es un edificio, miremos las columnas. No vemos los cimientos. Los ingenieros han tenido que hacer cálculo de suelos, estudio de materiales, estudio de resistencia, para que este edificio, si es que hay un sismo que pasa de los 7, 8 grados, pueda resistir un temblor, un terremoto. Y esos terremotos espirituales son hermanos que vienen con otra doctrina, hermanos que no aceptan el mandamiento, no rechazan el sábado, rechazan la ley de Dios, se afianzan solamente en lo superficial. Por eso es que Efesios capítulo 2, 20 nos relata y nos dice, edificaos sobre el fundamento, sobre la base, está diciendo. ¿No? ¿Sobre la base de quién? De los profetas, de los apóstoles. ¿Qué más? Y Jesucristo mismo es la piedra principal. Sin Jesucristo no hay nada. Sin profetas no hay mensaje. Sin apóstoles no hay evangelio. Fíjense, hermanos. Por eso es que acá las escrituras en Efesios 2:20 dice, ¿sobre qué debe estar el fundamento de nosotros, hermanos? Profetas, ¿qué más? El Señor Jesucristo. Y la piedra principal del ángulo, el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Muy bien. Si
Si nosotros dejamos de lado al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, solamente nos avanzamos en profetas, nuestra fe no va a estar firme. Tiene que ser completa. ¿Y para qué? El versículo 21 dice: en Cristo todo el edificio va levantándose en cada una de sus partes para llegar a ser al Señor un templo santo. ¿Qué significa un templo santo? Un templo perfecto, un templo consagrado, un templo con una doctrina sana, un templo bien edificado. Y ahora sí que vengan para poder explicarle cuántos hermanos que quieren saber de diferentes temas que el pueblo israelita tiene que compartir el mensaje. Caso contrario, vamos a salir trasquilados si no hay un fundamento. El israelita del nuevo pacto se identifica según Efesios 2:20. La fe de un hermano verdadero está conforme está la Escritura. Profetas, apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo. Y en los 4 principales elementos tenemos que sustentar nuestra creencia también. ¿Cuáles son esos 4 elementos fundamentales que tiene que edificarse este edificio? Y esos 4 completan la verdad absoluta, por si acaso, hermanos. Si ustedes no predican los 4 elementos, van a tener una verdad relativa, una verdad a medias, una verdad a media caña, una verdad trasquilada, mutilada. ¿Cuáles son esos 4 fundamentos o esos 4 ejemplos? En primer lugar, el Creador, Dios, el dueño de todo, lo visible, lo invisible, el Creador de todo, el Eterno, el Padre Celestial, como lo queramos llamar. Él es el número 1. Luego, su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para venir a la tierra trayendo el mensaje del Padre. Luego su palabra, que son los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos tienen que llegar al pueblo mediante un profeta, mediante un mensajero. Allí está completo, allí podemos decir que nuestra fe tiene fundamento verdadero, bajo estos 4 elementos. Si uno de ellos falla, vamos a ser creyentes sin fundamento, creyentes mediocres. ¿Por qué creen que hay tantísimas organizaciones religiosas, denominaciones? Porque falta. A uno le falta el Padre, a otro le falta el Hijo, a otro le falta la palabra y a otro le falta el profeta. La mayoría de todas las congregaciones que está a cada paso no tienen la palabra verdadera de Dios. No tienen la palabra verdadera de Dios. Tienen la Biblia, que es un conjunto de libros de las Sagradas Escrituras, pero no identifican específicamente cuál es la palabra auténtica de Dios y bíblicamente. Generalmente los líderes, los grandes líderes en el mundo entero, predican que la Biblia es la palabra de Dios. No digo que está mal, pero es una predicación entremezclada. Porque si analizamos bien, en la Biblia vamos a encontrar historia, vamos a encontrar profecías, vamos a encontrar también cánticos, alabanzas, vamos a encontrar historias de asesinatos, crímenes, vamos a encontrar desviaciones, idolatría, ¿o no? Ahí hay todo.
Por algo se llama Biblia, que significa ¿qué cosa? Conjunto de libros o pequeña biblioteca, que viene del griego, del griego y del latín biblius, conjunto de libros recopilados en un solo libro llamado Biblia. Nuestros hermanos judíos no le llaman Biblia, le llaman la Tanaj. Y al Nuevo Testamento, nuestros hermanos mesiánicos, unos le llaman el Sefer Teshuvah, que quiere decir el retorno del pueblo de Israel a través de sus raíces, volver al pueblo de Israel. Y Dios ha establecido un solo pueblo desde antes. Ese es el propósito del Sefer Teshuvah, el retorno de la casa, de las ovejas perdidas del pueblo de Israel a su origen. Y otros lo denominan también al Nuevo Testamento, también lo dicen las Sagradas Escrituras del Nuevo Pacto, ¿no? Entonces hay varias formas que le llaman. Bien, hermanos, hay mucho que aprender, mucho que escudriñar. Cada día que pasa, tenemos que ser, hermanos, positivamente, hermanos, aprender. De gota en gota se va llenando. Pero acá hay un secreto. Le estoy hablando como humano, le estoy hablando como hermano. Yo siempre escucho a mis hermanos israelitas cuando yo converso con ellos. Eso no es una crítica. Estoy hablando lo que es. Y la crítica también es buena. ¿No? Es buena para pensar, para ver en qué estoy mal, en qué estoy bien. Yo no vengo a criticar con menosprecio y insultos. La mayoría de nuestros hermanos dicen, ya todo está completo. Ya todo se ha restaurado. Hermanos, lo dicen, hermanos, de voz en voz. Eso pasa como una cadena. Y si nosotros observamos bien, hermanos, las Escrituras, la restauración, hermanos, está en un inicio recién. Está en un inicio. Ni nosotros personalmente nos hemos restaurado. Conociendo la ley todavía fallamos en muchas cosas. Todavía tenemos iras, contiendas, disensiones, envidias y todo lo que la ley prohíbe. Y ahora en las cosas del santuario, en las profecías, en los avances para los últimos tiempos, no podemos decir que todo está restaurado. Cuando decimos eso, nosotros estamos cerrando, hermano, la puerta del avance. Nosotros estamos como que alguien me trae un plato de caldo, de sopa, y en así, como borde al borde. Y viene alguien y me dice, te voy a agregar una papita más, porque me han dado pura agua. Y te voy a agregar un caldito también que le va a dar más sabor. ¿Qué va a pasar con el plato, hermano? Se rebalsa, hermano. Ya, hermanito o hermanita, póngame la papita, ¡pum! El plato se va a toda la mesa. Así está, amados hermanos, nuestra creencia, nuestra fe. Se ha colmado, no digo que todo es falso, pero hay cosas que tenemos que desaprender. Tenemos que rectificar. ¿Por qué hemos entendido muchas cosas mal? Hemos interpretado mal. Utilizamos textos en los diversos temas que no va en línea con el tema que se está tratando. Hemos calado, hemos acomodado los estudios. Hemos hecho un arreglo ahí. Es por eso que muchos teólogos dicen, los israelitas tienen una interpretación particular de ellos. No dicen de Dios.
Cuando dicen una interpretación particular, nos están diciendo que eso no es la interpretación correcta. Porque la Biblia dice, entendiendo esto, que las escrituras que fue traída no por voluntad humana, sino siendo inspirados de parte de Dios, no tiene interpretación particular. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en diversos temas hay textos que seleccionar que no van en concordancia al tema. No refieren al tema. En Isaías dice 28:23, si no me equivoco, a ver, Isaías 28:23, ¿qué nos dice? Porque, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Y dice Proverbios, cruzan las manos para que llamen sueño, cierran sus ojos para pensar perversidades. A ver, leí el texto. Libro de Isaías, capítulo 28, versículo 23. Estad atentos y oíd mi voz. Estad atentos y oíd mi dicho. Amén. Biblia católica. A ver, Biblia católica. A ver, ahí tiene mi hermano, Biblia latino. Haga trabajar su herramienta. Yo vengo a trabajar, hermanos, a una chacra, vengo con mi pala, con mi herramienta, mi pico, y lo tengo botado, la pala ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de trabajador? Herramienta de israelita, las escrituras, su lapicero, su cuaderno, y bien atento, no cruzados de manos. Hermano 28. Le dije Isaías 23:28, ¿no? 28, 23. Isaías 28:23. 28, 23. A ver, mi hermano anciano, lea fuerte y claro. Isaías capítulo 28, versículo 23. Paren las orejas y escuchen lo que les digo. Pongan atención y oigan bien mis palabras. Amén. Paren la oreja. Paren la oreja, por favor. Escuchen bien lo que les digo. Analicen mis palabras. No mías, de las escrituras. ¿Ya? Entonces, hermanos, como les decía, nuestro pueblo está de alguna manera, hermanos, fragmentado, porque no hay una enseñanza correcta. No se preocupa el israelita en avanzar más, conformándose y diciendo que el maestro Ezequiel ya dejó todo y que él más no hay, nadie podemos nosotros seguir avanzando. Yo les digo que no es así las cosas. Primero, basándome en el mismo maestro, el que dijo: no hay hermanos, no estudian nada. ¿Qué será de ustedes y de los nuevos? Y el mismo Señor Jesucristo también dice: si ustedes creerían en mí, aún harían cosas mayores que yo. ¿Y por qué tenemos que nosotros al maestro decir que él era un egoísta, que solamente de lo que él dijo hay que estudiar? ¿Acaso, hermanos, estamos en los tiempos de Moisés, en aquellos años? Y ahí sí no se le podía traspasar al líder, porque el líder solamente tenía inspiración divina, más el pueblo no. El pueblo tenía que recibir el mensaje mediante el mediador. Pero en este tiempo, amados hermanos, gracias al amor de nuestro Dios, tenemos el regalo, el sello del Espíritu Santo. Y no solamente esperarnos que Él haya dicho o no haya dicho. ¿Ya? Y encima, agarramos un estudio del maestro Ezequiel y decimos: eso dijo el maestro, cuando nos conviene. Mal interpretado encima. Y no queriendo más avanzar. Yo les digo una cosa. Si alguien me pregunta en la prédica, una pregunta que el maestro no nos enseñó porque no hubo tiempo, no porque no quiso, no supo, y yo también voy a decir
Eso mi maestro no me explicó. O sea, va a hacer quedar mal a mi profesor. Imagínense. El maestro hizo todo lo que pudo hasta su momento. Él puso la primera piedra de nuestra fe. Y si nosotros le amamos mucho a Él y le consideramos como un ungido de parte de Dios, como un siervo que tenía que iniciar la obra acá, tenemos que seguir avanzando para que las gentes mismas valoren a aquel personaje que fue un siervo bueno de Dios. Pero si nosotros, hermanos, ya no avanzamos, imagínense, hermanos, vamos a echar la culpa todo a Él. Vamos a decir, eso no me enseñó, Él dijo así, Él dijo así. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Acaso ustedes no tienen, aunque sea una chispa del Espíritu de Dios, para poder discernir también? ¿Acaso la Escritura no dice de que en oyendo la palabra de la verdad del Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa? Y si tenemos ese sello, tenemos que hacer avanzar al Espíritu. Porque la profecía del libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 12, dice que en los postreros días derramaré ciertamente mi Espíritu sobre toda carne, para que vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros mancebos, vuestros viejos, vean visiones, tengan revelaciones, tengan sueños. Porque el pueblo entero está inspirado del Espíritu. Entonces no podemos nosotros esperar solamente del líder. El líder ya trabajó, ya no está con nosotros físicamente, pero nos ha dejado el Espíritu Santo. Y Jesús también lo manifiesta. En Juan capítulo, en el libro de Juan, vamos a lecturar, a ver, donde dice mi hermano Jonathan, donde dice de que me voy, viene el Consolador. Juan 12, 16, si no me equivoco. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. A ver. De Juan capítulo 14, versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre, y les dará otro protector, que permanecerá siempre con ustedes. Le mandaré un defensor, un protector, un consolador, depende de la traducción, pero es lo mismo. El Espíritu de la verdad, el cual estará siempre con ustedes. Ezequiel Atahusi ya no está con nosotros, hay que ser realistas. Hay muchos fanáticos, dicen, él sí está en mi corazón, pero físicamente no está. No está en su hijo. Como liderazgo sí, pero físicamente no está. Y Jesús estaba hablando que físicamente ya no iba a estar con ellos, pero espiritualmente el espíritu que él estaba con ellos. Eso le está diciendo. De eso le está diciendo Juan 14, 16. Yo le pediré al Padre que les mande otro defensor con ustedes, ¿ya? Que estará con ustedes, siempre estará con nosotros. Entonces, hermano, nosotros no podemos decir, yo no soy nadie para poder estudiar más que el maestro. Yo no soy nadie para poder superar al maestro. Eso no se llama superar, sino ayudar. Poner en alto nivel también a Dios, a la doctrina, al mismo profeta, ponerlo en alto como buenos alumnos. Sino que se está sembrando un fanatismo, un conformismo. Y para que todo esto pase, como le decía del plato de sopa, tenemos que desaguar, descolmatizar, como dicen, un poco nuestra mezcla de doctrina que lo hemos contaminado con falsos entendimientos, con confusiones que hay en nuestro cerebro.
en los temas mismos. En los temas mismos. Por ejemplo, uno nomás le voy a decir. A ver, vamos a estudiar un poquito de eso. No le estoy dando un tema. Estamos enfocando para que ustedes vean. Y les pregunto primero para ver cómo están, porque de repente usted ya está más preparado que yo. O de repente le estoy repitiendo, le estoy cansando. A los varones y a las varonas. A ver, cuando en el libro de Éxodo, en el capítulo 4:11, ¿a quién se refiere el texto de 4:11 de Éxodo? Un varón me explica y una varona. En Éxodo 4:11. Lectura en primero. Acá se trata, hermanos, como estamos entre nosotros, de aprender. Cuando vienen nuevos, tal vez vamos a dar temas de arrepentimiento, de creencia, de todo. Pero acá, primero tenemos que barrer. ¿Qué cosa vamos a barrer, hermano Jonathan? ¿Qué tenemos que barrer de nuestra mente? A ver. Vamos a estudiar conforme a la Escritura. Tampoco nosotros no podemos marginar a nuestros hermanos antiguos, porque ellos están formados de esa forma. Hay que respetarle. Amén. A un católico hay que respetarle. Amén. Un católico me dice, hermano, yo le invito, hermano, puede venir a una vigilia israelita. Hermano me dice, yo tengo mañana una misa, ¿puedes acompañar? No, hermano, ustedes adoran ídolos, yo no puedo entrar ahí está puro, se arrodillan a las imágenes. No puedo ir, yo soy israelita, hermano, no puedo. Más bien para el sábado te invito a mi vigilia. No puedo, hermano. ¿Por qué? Porque su fe está formando. Eso hay que entender. Ya les puse el ejemplo del plato lleno. Está lleno su plato de cosas ahí. Han aprendido desde la niñez, se han formado así. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que emplear? Estrategias. El hermano Ezequiel utilizaba muchas estrategias. Estrategias. Entonces yo le digo, ya hermano, ¿dónde, cuándo, a qué horas, en qué iglesia es la misa? Y voy. Y sé que muchos hermanos que me encuentran entrando, saliendo de la iglesia, me van a criticar. Ese hermano sirve a dos dioses. De hecho, que me van a criticar, pero él no sabe por qué he ido. Y él me lo ha hecho. Y saliendo de la misa, todavía hay que darle la mano a cada familiar del muerto. ¿Han visto eso, no? Yo me voy. ¿Por qué? Porque el otro hermano me está ofreciendo que vaya a la vigilia. Eso dice la Escritura. Al judío como judío, para ganar al judío. Al que está con la ley, al que está sin ley, sin ley. De todo me he hecho para ganar a muchos. No porque creen los ídolos, sino por el alma que no tiene precio. Pero muchos fanatismos, no voy a ir, me contamino. La mano, no puedo dar la mano, me contamino. Entre nosotros tal vez funciona eso, porque ya conocemos la doctrina. Pero el mundo no, el mundo te da con qué ganas, con ese amor, tal vez no, hermano. Quizás yo quisiera tener la fe de ellos, hermanito. ¿Cómo queda ese hombre? ¿Cómo queda esa persona? No, antisocial. Esas cosas tenemos que corregir. Todo eso está lleno en nuestro plato, hermano. Hay que vaciar un poco de esa basura, malentendida, torcida, mezclado que está ahí, bueno y malo. Lo bueno, dejarlo. Y lo que está perturbando nuestra fe, truncando, llenando nuestro cerebro de cosas que hemos aprendido mal, para introducir cada día cosas nuevas. Si no, no hay sitio, pues. Bueno, disculpe, hay otros son más amorosos, te dan un abrazo todavía. Sí. Con los brazos de César. No. ¿Se dan cuenta, hermanos, o no? ¿O estoy hablando mal de repente? Ahorita estamos generalidades. Yo escribí un libro, con la ayuda de Dios, en el 2010, 2011. Siempre un libro se pone ahí, primer preámbulo, se pone generalidades, saludos del autor hacia a quien se dirige y a los lectores. Ahorita estamos dando generalidades para pensar en qué nivel está nuestra fe. ¿Cómo está?
nuestra creencia. ¿Está apto o hay cositas que eliminar? Hay cositas que desaprender para aprender mejor, ¿no? Por ejemplo, me quedé. Vamos a estudiar varios textos. Primero le dije el libro de Éxodo 4:22. A la mitad estoy dando el 11. 4:22. Éxodo 4:22 dice así: dirás a Faraón, el Señor dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Amén. Ya está. A ver, usted hermano, ahí en la latinoamericana. Éxodo 4:22. Tú entonces le dirás, esto dice Yahvé, Israel es mi hijo primogénito. Así termina. Ya. A ver. Éxodo 4:22 dice la letra: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Muy bien. Ahí no hay problema. Lo mismo habla. Lo mismo habla. ¿A quién se refiere? ¿A Israel, a Jacob? ¿Se refiere al pueblo de Israel? ¿O es una profecía para nuestro maestro Ezequiel? Levante la mano los varones. A ver, no, usted no, pues usted ya dijo que no está de acuerdo con Israel. Los varones tienen que, ¿cómo han entendido? Con sinceridad, hermanos, ¿ah? Si queremos aprender tenemos que ser sinceros. Así como delante le dije de Juan 2:28, lo habíamos entendido mal, ¿no? Dios levanta, ahí no dice Dios levanta. ¿Por qué? Porque no hemos tomado el sentido de la terminología de la palabra por palabra. Lo que nos han dicho lo hemos grabado así, mal grabado. Y eso es lo que enseñamos. Éxodo 4:22. A ver, mi hermanito, me olvido. Sefarín, ¿cómo es Sefarín, no? Serafín. ¿A quién se refiere el Éxodo 4:22? Y Jehová ha dicho así, Israel es mi primogénito. O sea, está diciendo, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Claro. ¿Para quién se refiere? La pregunta es ¿para quién se refiere? Israel es el Señor Jesús. Israel es el maestro Ezequiel. Israel es Jacob. Israel es un ángel. Israel es un príncipe. Israel es espíritu. ¿Ah? Espíritu. Israel es un espíritu. Israel es, o sea, cuando peleó Jacob con el ángel de Dios, peleó un espíritu con el ángel. Jacob peleó. Perdió con él mismo. ¿Quién era Israel allí? Jacob, hermano. Jacob es Israel. Hermano, con mucho respeto, por su fe se respeta, pero estamos aprendiendo, ¿ya, hermanos? Cuando algo ustedes dicen está bien, la sinceridad vale, ya les dije, eso a mí me fortalece, que sean sinceros. Si yo entendí mal, digo lo que he entendido para que me corrijo, pues. Si lo entendí bien y el predicador me está torciendo, también me voy a dar cuenta, ¿no, hermano? Acá dice, lo que yo pienso acá sustento con otro texto. Ya, entonces yo estoy predicando mal. Ya, dice, mi hermano dice que Israel es el espíritu. Ahora, sustento, ¿dónde dice la escritura que Israel es el espíritu? ¿Le puede decir? No hay, no va a encontrar. Por eso le digo, siempre tiene que tener sustento. Pero su concepto que usted da, no le rechazo, sino hay que investigarlo, hay que analizar. ¿Ya? Bueno, a ver, otro hermano, ¿quién es Israel para usted, mi hermano anciano? ¿Quién es Israel para usted, hermano pastor? Y dirás a Faraón, Israel es mi hijo primogénito. ¿De quién habla? ¿Para quién habla? ¿Es profecía o es historia? Si es profecía dirá, Israel será mi hijo primogénito. Varones, alguien levanta la mano. ¿A quién se refiere cuando dice Israel es mi hijo primogénito? ¿Al Señor Jesús? ¿O al que tenía que en estos tiempos restaurar el pueblo?
al Señor Jesús se dirige que Israel, más o menos, se aproxima, hermano. Ahora vamos a darle con exactitud, hermano. Manda de pueblo de Israel, manda a pueblo peruano como Israel. Ya. Vamos a estudiarlo, ¿ya? Acá dice en la escritura, voy a volver a leer. Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Habla para el Señor Jesús y al mismo tiempo para el pueblo, porque el pueblo es Israel. Y dentro del pueblo de Israel, ¿quién está? La palabra de Dios. Y con la palabra de Dios, que es la ley real, viene el Espíritu. ¿Y Jesús qué es? Espíritu, ¿no? Para mostrarse en la tierra. Así he entendido. Yo les voy a hablar, si, como piensa la hermana, hablaría en tres posiciones. Escuchen, hermanos. En primer lugar, se refiere para Jacob, así, porque Jacob le robó la primogenitura a su hermano Esaú, y Dios le consideró como primogénito, y por eso le dio los 12 hijos de las 12 tribus de Israel. En primer lugar se refiere a Jacob, porque está considerado como hijo primogénito, aunque sea mentiroso, porque Jacob fue mentiroso y ladrón, le roba la primogenitura, ¿no? Por eso es que Dios le cambia, pero no se va a quedar con nombre Jacob, sino ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Entonces, literalmente, analíticamente se está refiriendo como primogénito a Jacob. En términos global, cuando Jacob tiene sus 12 hijos y de ahí se multiplica el pueblo de Israel, también se refiere al pueblo como se dirige como una sola persona. Israel será mi hijo primogénito. Y en otra Biblia dice mi hijo mayor. ¿Por qué? El pueblo de Israel cumple todo lo que posteriormente el Hijo de Dios va a cumplir, Jesús. Jesús estuvo en Egipto, sí estuvo. Jesús fue maltratado, sí estuvo maltratado. Jesús fue tentado. Jesús fue visto mal. O sea, todo lo que el pueblo de Israel ejerció históricamente, se cumple en Jesús. Entonces podríamos deducir que se está refiriendo también en un paralelismo histórico a la venida de Jesús, simbólicamente. Pero no hay texto, entiendan bien, no hay texto para hablar de esa forma. No van a encontrar en la Biblia cuando dice que Jesús es su otro nombre es Israel. Esa es una deducción particular que hacemos, pero simboliza, en alguna manera, simboliza, es un paralelo. Ya Jesús estuvo en Egipto cuando Herodes, hasta que muera, sus padres lo llevaron a Egipto. Y luego cuando ya muere el rey Herodes, en sueño le dice el ángel, ya regresa a tu nación, porque ya murió el que te perseguía. No en Egipto. Ya, entonces por eso le digo, hay un paralelismo. Bueno, puedo pasar A ver. hace siempre desde que hice la predica, cuando dice acá, Osea capítulo 11, versículo 1. ¿Ya? Cuando Israel era niño, yo lo amé. El Egipto llamé a mi hijo. Pero mientras lo mandaba, A ver, otra traducción. Egipto llamé a mi hijo. Usted, Kadosh. Dos veces lo sé. Ya. 11.1. 11.1. A ver, hermano, acá yo no lo veo. Escuchen bien lo que dice 11.1. En la versión del hermano dice cuando Israel era muchacho. Lo personifica, lo habla como si fuera un individuo, una persona, ¿no? Cuando Israel era un muchacho. Hace como si fuera una persona, ¿sí o no? Entonces los hermanos están entendiendo, Israel es una persona, porque dice es un muchacho. Cuando Israel era muchacho, dice, ¿no, hermano? Y ahí dice, en su Biblia del hermano no dice, cuando Israel era niño, es lo mismo, niño, muchacho. ¿Estamos o no? Y ahora vamos a ver qué dice la otra versión. Escuchen bien, abran bien sus oídos. Osea capítulo 11, verso 1. Abran bien sus oídos. Cuando el pueblo de Israel era niño,
yo lo amaba. Y de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Dos cosas. Ya. Ahí ya nos dice cuando Israel era muchacho. Cuando el pueblo de Israel era joven, era niño, era muchacho. ¿Qué significa? Cuando recién estaba formadito, cuando todavía estaban nuevos los israelitas. De Egipto lo sacó con Moisés. Y Jesús también se cumple cuando fue llevado por sus padres cuando Herodes lo amenazó a muerte a todos los niños. Cuando Israel era muchacho, de Egipto lo llamó, ven, ya murió. O sea, simboliza el pueblo de Israel con el Señor Jesús. En ese término hay un paralelismo, como les acabo de decir. Pero ¿qué tiene que ver con el hermano Ezequiel? ¿Por qué no enlazan el texto con el hermano Ezequiel? Ahí está el problema. Ahora, vamos a ver otro texto para que esto se aclare. Eso tenemos que estudiar, no se rechaza por rechazar ni se acepta por aceptar. Cuando ustedes aceptan por aceptar, ahí viene la mala doctrina. O rechazan por rechazar, sin analizar bien, están rechazando de repente lo bueno. Para eso Dios nos hará discernimiento, intelectualidad, investigación, culturización. Muy bien. En el libro de Oseas, en el mismo libro de Oseas, en el capítulo 13, a ver. 13, ya, 12, 13. Miren lo que nos va a llevar al desvío. Acá ya no trato de darles un tema ya formadito, porque ya ese tema se lo sabe. Ya lo tiene. A ver, 5 textos del pelo privilegiado, tal. 5 textos del sábado, tal. Mal entendido. Ya tenemos que entender. Oseas capítulo 12, versos 13, dice así. Escuchen Por bien. medio de profetas el Señor sacó a Israel de Egipto, y por medio de profetas lo guardó. Amén. A ver, mi hermano hermano Nuestro. Lea mi hermano acá, mi hermano, pastor. Casi no veo más. Ya, mi hermano Serafín. Hermano Serafín. Hermana Lucila, también mi hermana Esther, ya debe estar con la Biblia en la mano. A ver, Acá se trata de aprender, ya no volvernos fanáticos. libro de Oseas, capítulo 12, versículo 13. Ya. Y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. Amén. Ahí está la distorsión. Ahí está la clave de que lo entendemos mal. Un hermano israelita del Nuevo Pacto Universal de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita, 20, 30 años, 40 años, sirviendo a Dios. No digo que está mal, pero hay ciertas cosas que arreglar, por decir. Ya llegó el tiempo. La ciencia, la tecnología, la investigación y el espíritu se pone a su nivel para hacernos entender lo que dice la ciencia y el espiritual, los dos lados, porque tengo que estudiar para valerme de la ciencia, del avance. Utilizo la intelectualidad, utilizo la gramática, utilizo tiempos, pasado, presente, futuro, verbos, adjetivos, sustantivos. Y para entender lo espiritual, solamente el espíritu me confirma si es así o no es así. ¿Me entienden? Porque la ciencia sola me puede llevar al desvío. Y la espiritualidad sola también, ¿cómo lo entiendo si no me voy a través de la gramática, a través del idioma? Tienen que ser en los dos. ¿Está bien o no, hermano? En los dos. Hay muchos hermanos que dicen, no espiritualmente, no es un misterio. Gramaticalmente se aparta. Entonces, torcido. El mismo Señor Jesús utiliza la gramática. Cuando dice, ni una jota, ni una tilde, ni una coma perecerá de la ley. ¿Qué está hablando? Signos gramaticales, hermano. La coma tiene un porqué. La pregunta tiene un porqué. Entonces hay que valorar todas esas cosas, porque a través del idioma
damos el mensaje. Y cada país, cada idioma tiene diferentes reglas gramaticales, eso también tenemos que entender. El idioma hebreo tiene otro tipo de gramática, otro tipo de escritura. Nuestras letras de español se escribe de izquierda a derecha, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Imagínense, tenemos que aprender, estudiar. Si no, viene un judío y decimos, no, vamos a predicar a los judíos, y que los judíos ya nada. El judío ya queriendo humillarnos, se te puede decir, muy bien, hermano, tu buena voluntad. ¿Ustedes estudian Torah? ¿Qué es eso? ¿Ustedes en qué nivel está tu Neshama? ¿En qué nivel está tu Nefesh? Vamos a hacer antes de estudiar, ¿qué les parece si hacemos tefilá? ¿Qué es eso, hermano? Vamos a hacer oración. Entonces tenemos que, ¿quieres predicar judío? Tienes que saber algo, pues. Porque ellos son dueños de las escrituras, por si acaso. Ellos son los dueños autóctonos. Ellos son la fuente. Nosotros somos ramas injertadas. Hay muchos hermanos, inclusive se ha prohibido, hermanos, enseñaría que se estudie un poco de hebreo. Hasta la vestimenta, que no se debe usar. También le respeto, porque su estatuto está así. Cada día tenemos que acercarnos más a la espiritualidad. Cada día tenemos que más a la escritura profundizar, porque la escritura es infinita. Bueno, vamos a Oseas 11, 13, 14, ¿no? 13, 14, dice. A ver. Lea, hermano Sefarín, Serafín, ¿qué dice? 13, 14. Sí. No, lo que pasa es que el ponente es 14. Oseas 13, no, ese es el Éxodo. En Oseas también. Al principio, les digo, hermano, les comunico algo. Al principio, cuando le dan esta forma que les estoy explicando, es chocante. Es chocante, ¿qué me va a valorar mi fe? Oseas 12:13 dice la letra. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Ya, por un profeta. Y en la otra, ¿qué dice? En la Biblia, ¿quién tiene ahí Biblia? ¿Quién tiene Biblia? Usted tiene en su internet. En la Biblia, ¿cómo se llama? Reina Valera, la versión antigua. Ahí no dice así. Miren, escuchen lo que dice. Y esa Biblia es lo que usamos nosotros. Mayormente nuestros hermanos usan esa traducción. Y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. Interpretación de un israelita. Ya, interpretación torcida. Dice así. Hermanos, por profeta hizo subir a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. No es tan mala expresión, sino en nosotros lo entendemos mal. Mire, interpretación de un israelita. Israel está en pie en ese tiempo, porque había sido guardado para esos tiempos. Por profeta hizo subir a Israel de Egipto. O sea, Israel es un profeta. Para eso lo ha guardado para estos días. Por eso nuestro maestro es Israel. Él estaba guardado para que en este tiempo, por eso él es el Israel. Eso no está diciendo la Escritura. La Escritura está diciendo que por medio de un profeta Moisés fue guardado y sacado de la esclavitud, llevado al desierto y posteriormente lo llevó a la tierra prometida para que ahí sea su reposo estable, para que ahí sea su vivencia, para que ahí sea su morada, para que ahí sea su salvación, para que así sirvan a su Creador. Por profeta, por medio de un profeta. ¿Dice o no dice? Léalo de nuevo, hermano. Miren lo que dice. Quiero que lo entiendan. No se está refiriendo al hermano Ezequiel. Dice así, por medio de profeta, el Señor sacó a Israel de Egipto, y por medio de profeta lo guardó. Amén.
Es muy diferente que diga por profeta fue guardado, porque era un profeta, Dios lo guardó. No, entendemos mal. Piénselo, pidan en oración. Compare Kadosh, hermano. Kadosh. Kadosh significa santo, Biblia sagrada. Biblia Kadosh, el hermano utiliza Biblia Kadosh. En vez de decir Santa Biblia, Biblia Kadosh, pero Biblia Santa, ¿no? O sea, 12:13, ¿no? Sí. A ver, hermanos, de repente, ¿cómo está su hermanito? Les estoy explicando, tratando de esforzar. Dice la letra. Osea 12:13 dice el Akadosh: por un profeta Yahweh hizo subir a Israel de Misrayim, y por un profeta él fue protegido. Por un profeta. O sea, ¿por quién era ese profeta que sacó al pueblo de Israel de Egipto? El hermano sé que también saca del Egipto espiritual, a muchos lo llaman, ¿ya? Al pueblo de Israel, a nosotros. Él solo nos ha llamado. Ahí está hablando a Israel, se refiere al pueblo. Se refiere al pueblo. ¿Ya? Y así, amados hermanos, estamos sacando, traten de analizar los textos. Ahora también les voy a hablar de otro texto. Por ejemplo, se dice que el Hijo del Hombre está en la tierra. Se dice que el Hijo del Hombre está en la tierra. Se dice también que el Hijo del Hombre es Jesucristo. Por otro lado se dice que el Hijo del Hombre es Dios. Por otro lado se dice que el Hijo del Hombre es el profeta Ezequiel antiguo de la Biblia. Por otro lado se dice que el Hijo del Hombre es el hermano Ezequiel Atapuz y Gamonal, y ahora el hermano Jonás. Allí está, hermanos, el pueblo confundido. No sabe qué decir, quién es el Hijo del Hombre. Algunos predicadores dicen: Hijo del Hombre no fue Jesús, Él es Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser Hijo del Hombre? Hijo de Dios. Porque José no le embarazó a María, sino Dios. Entonces, Dios es el hombre, es su Hijo de Dios. Dios es el hombre, el Hijo del hombre, es de Dios. Dios es el hombre. Pero fácil te van a contradecir, porque la Escritura dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Con esos textos nomás te sacan. Si dice que Dios es el hombre, hijo del hombre, o sea, de Dios, te sacan con el texto que dice: Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Hay texto o no hay texto sobre eso? Ya, pues si le dice que Dios es ese hombre, Dios no es hombre, pero no existe el texto. Entonces, ¿quién es hijo del hombre? ¿Y quién es ese hombre? ¿Y qué significa la palabra hijo del hombre? Si no lo analizamos bien, hermanos, entiéndanme bien, hermanos israelitas, vamos a estar en que dime y te diré, y hasta creyendo de repente falsedad. Vamos a estar pensando que es el profeta de la Biblia, vamos a estar pensando que es el hermano Ezequiel, vamos a estar pensando que es Jesús, vamos a estar pensando que es el Espíritu Santo. Al final no hay definición, hermano. Algunos definen su fe cerrado, ya ignorantemente. Así es. Vamos a estudiar, hermano. No se adelante, hermano. Si quieren no les doy, no van a decir que están tocando con mi fe, porque ya me dijeron en una iglesia, hermanos, llorando, una hermanita se paró: hermano Hurtamoro, yo he creído así, yo acá me he sanado, y usted no va a venir acá, me estás malogrando mi fe, como he creído. ¿Quién has creído, hermanito? El Señor Jonás, Él es el Hijo del Hombre. Y me estás diciendo que Él no es Jesucristo. A mí me ha mostrado que Él es Jesucristo. Hermano, por favor. Hermanita, le digo: yo no venía a valorar su fe. Yo he venido, le dije, a explicar lo que es. Y si usted está firme así, así será. Yo te digo: hermana, tal, estás mal, estás engañada. No, le digo, simplemente analiza. Sí, pero no quiero que hables de cosas.
¿Y cómo predicas entonces a la gente? Yo siquiera de repente te estoy valorando esa fe errónea que tienes, pero tú malogras a toda la humanidad hablando una cosa incoherente. Das un evangelio torcido. Entonces, vamos a empezar. No voy a profundizar en el tema, sino solamente hijo del hombre. Y después vamos a estudiar quién es el hijo del hombre, cómo tiene que venir hijo del hombre, a quién se refiere. Primerito tenemos que estudiar el significado de la palabra. Tenemos que estudiar el significado de la palabra hijo del hombre. ¿Qué significa? Imagínense que si yo hablo tanto del hijo del hombre, ni siquiera sé qué significa hijo del hombre. Yo en mi ignorancia estoy pensando que es hijo de un hombre. A veces pienso que es hijo de Dios, a Dios le dirán hombre, pues. Y si digo así me van a decir, no, pero Dios no es hombre. Dice la Escritura, Dios no es hombre ni hijo de hombre. Entonces, ¿quién es? Si digo que Jesús es hijo del hombre así de fácil, porque José, no, digo él es porque sí su hombre, pero su papá de Jesús, ¿quién es? Su papá verdadero. ¿Quién es el papá de Jesús? ¿Es un hombre o es el creador? El padre de Jesús. Creador, hermano. Claro. O José le embarazó a María. Según la historia que sabemos, a donde sabemos del cristianismo, Jesús fue engendrado en la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. El Espíritu le hizo sombra a María y María quedó encinta. Antes de ello fue avisado por el ángel: en tu vientre concebirás un niño y le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador, y su reino no tendrá fin. Y a José también le avisó: la mujer que lleva en su vientre es hijo del Altísimo, para que no se ponga celoso. Porque en ese tiempo al que adulteraba lo mataban a pedradas. Y José era piadoso, era comprensivo, misericordioso, tolerante, amoroso. Dijo: no, ¿cómo lo van a matar? Se estaba ahí resistiendo. Y no tardó el Espíritu Santo y vino y le dijo: José, no te pongas celoso, porque no es hijo de ningún hombre, no te ha sacado la vuelta. ¿No? Entonces ahí José le empezó más bien a querer más, a cuidar, porque era una sierva del Señor. Bueno, esa es la historia de Jesús, ¿no? En lo literal, en lo espiritual, vamos a ver. Entonces, por ahí, históricamente leyendo, nos damos cuenta que Jesús no es hijo del hombre terrenal, no es hijo de Adán terrenal. Pero ahí también hay otro problema. Ahí hay otro problemita que posteriormente les voy a explicar en otra clase. Pero leyendo esa parte, nos damos cuenta de que Jesús no es hijo de José, sino del Espíritu. ¿Estamos o no? No es hijo de José, del hombre terrenal. Sí, es del Creador. Muy bien. ¿Y por qué le dicen hijo del hombre? Entonces, necesario es que yo sepa el significado de la palabra hijo del hombre. Necesario es. Si no lo investigo bien esa palabrita, hijo del hombre, voy a estar pensando cosas, confundido. ¿Alguien, a ver, me puede decir qué significa la palabra hijo del hombre? Usted, hermanito, ¿qué significa hijo del hombre? No digo quién es, ¿ah? Porque los hermanos, ¿quién es hijo del hombre? Jonás, el maestro Ezequiel, Jesús no es, o si es, Adán. ¿Quién es hijo del hombre? ¿Qué significa la palabra hijo del hombre? Bueno, hermano, anteriormente decía que hijo del hombre es del Altísimo y hijo de hombre es del terrenal. Ya. Claro, en las traducciones ya eso se expresa, justo ahí va a llegar, ¿ya? Pero el significado viene de la palabra hebrea. Grábense esto, hermano, para que puedan entender, tienen que aprender un poquito, hermanos, de hebreo. Si ustedes se deslizan el hebreo, va a ser un poco difícil. ¿Y por qué el hebreo? ¿Qué tiene que ver el hebreo si mi Biblia está en español y en castellano? Lamentablemente ha habido traducciones del hebreo, lo han pasado
al arameo, al griego, al latín, al alemán, del alemán al inglés, del inglés al español. ¿Cuánto ha pasado traducción a traducción a traducción a traducción? Pero la raíz original es el idioma hebreo. Ya los patriarcas hablaron hebreo. Entonces tengo que saber la palabra hebrea. Y Jesús lo dice, voy a dar el texto. Jesús dice que esto que leemos nosotros y nuestra fe en Dios, en Jesús, en todo lo que es la divinidad, dice que nosotros adoramos lo que no sabemos, en ignorancia adoramos, en ignorancia la aceptamos, con nuestra fe es ciega. Jesús lo dice. Ustedes adoran lo que no saben. Mas nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación vino primero para ellos, para que ellos nos transmitan a los gentiles. Pablo, uno de los más grandes apóstoles, empezó a salir a Asia, a Mesopotamia, a Efeso, a Corinto, a los gentiles, donde no habían judíos. Habían judíos por ahí, empezó a juntar judíos y Marcel a formar sinagogas. No había iglesia. Eso de la palabra iglesia salió posteriormente con los romanos. Jesús nunca asistió a una iglesia, Jesús asistía a una sinagoga. En otro término, asistía a una casa de oración. Nosotros vemos en la Biblia, estamos recontra mal. Iglesia, Nueva Jerusalén. Iglesia, Monte Carmelo. Iglesia, Príncipe de Iglesia. ¿Qué restauración es eso? Casa de oración. Jesús, mi casa de oración lo ha convertido en cueva de ladrones. Isaías 56:7 dice bien claro: le llevaré a mi monte sagrado y le recrearé en mi casa de oración. No dice en mi iglesia. Iglesia salió posteriormente con Roma y lo aplicaron en la Biblia para hablar como romanos, para alejarnos de la verdad. En las asambleas yo tenía, con la ayuda de nuestro Dios, y dirigentes, hermanos de la zona. Ahí los hermanos, hermanos de qué iglesia? Monte Carmelo. Hermano de qué iglesia? San Pedro. Iglesia, Cruz de Motupe. Iglesia, corrección. Nadie que enseña. Roma. ¿Y qué significa iglesia en romano, hermano? No, ya, bueno, me estoy saliendo, ustedes saben, pero quiero que algo les quede, pues, hermano, para ir corrigiendo. Iglesia, significado de iglesia viene del griego ecclesia, ¿ya? Posteriormente ha traducido al idioma español, iglesia significa asamblea o casa de reunión, pero en el tiempo de los griegos, los romanos, significa un lugar donde se reunían los payasos, era un circo. Eso le llamaban iglesia a ellos. Donde hacían chistes, payasos, donde se iba la chabuca, donde se iba a hacer chistes. Eso se llamaba una iglesia. Miren, y en eso estamos nosotros. ¿Acaso venimos a hacer payasadas, chistes acá? Entonces no se debe decir iglesia. Si quieres ser israelita, como manda la escritura, casa de oración. ¿Ya? Pero si quieres seguir en lo del Papa, vuelve iglesia. Pues. Pues hay que cambiar el nombre de esta iglesia. La casa de oración. Casa de oración, no la Jerusalén. Claro, pues correcto, bíblicamente Isaías tal, Mateo tal. Eso se llama restauración. Recuperar lo que Dios estableció, lo que los profetas hablaron, lo que Jesús habló. No lo que Roma puso. No, por ejemplo, Constantino sí estableció la iglesia católica. Eso sí es iglesia, pues, porque ahí hablan payasadas. Esa sí es iglesia. El pueblo de Dios no es iglesia. Sus reuniones se llaman casa de oración. Ni siquiera es religión. Es congregación. ¿Pasa la lectura, hermano? A ver. Isaías 56:7. A ver. Isaías capítulo 56, versículo 7 dice: yo lo llevaré a mi cerro santo y haré que se sientan felices en mi casa de oración. Serán aceptados los holocaustos y los sacrificios que hagan
sobre mi altar, ya que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén, es una profecía. Casa de oración para todos los pueblos, no solamente para el pueblo de Israel. Profecía. Profecía. Isaías, léele. Libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Y los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Amén. Amén. Ahora en Apocalipsis vamos a encontrar las 7 iglesias. Y ahí no vamos a encontrar las 7 casas de oración. Con eso los hermanos te pueden contradecir. Hay que prepararnos bien. Los hermanos, no, también se puede decir iglesia, porque acá en Apocalipsis dice, he aquí las 7 iglesias. Ya, también dice. Pero, a partir, hermanos, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya antes Roma había invadido Jerusalén, ya era colonia. ¿Quién era Poncio Pilato? Romano. ¿Quién era Herodes? Romano. ¿Quién era? Todos esos personajes. En los tiempos de Pablo, Claudio, Festo, ¿y cuántos personajes? Gobernadores romanos. Pablo tenía doble nacionalidad, eso también vamos a estudiar otro día. Judía y romana. Es un misterio eso. Ya. Entonces, estos romanos, allí, ¿cómo se llama? Ellos empezaron a hablar en su idioma griego, porque donde se reunían, ya no querían borrar todo lo que es del pueblo de Israel, nada de judío. Borrar, eliminar el sábado, eliminar las leyes, eliminar las terminologías hebreas. Odiaban. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel ha sido, hermanos, exiliado, botado, sacado, sin tierras, perseguido? Roma es el enemigo número 1 del pueblo de Dios. Roma es, hermanos, los que han cometido muchos asesinatos, inquisiciones y una serie de cosas para establecer un gran imperio con la religión y los gobiernos mundiales. Hoy en día la Iglesia Católica Apostólica Romana es la madre de la política. Iglesia romana con política van de la mano, dense cuenta de eso. Sale un presidente, lo primero que tiene que ir el 28 de julio, mírenlo cuando a la señora Keiko lo nombran o lo juramentan, si es que juramentan. Saliendo después de del nombramiento se van a ir lo primero a la Catedral de Lima. ¿Por qué? Porque está unido, se llama la Iglesia Católica Iglesia del Estado. Del Estado, de cada país. ¿Ya? Entonces, esos emperadores han utilizado su terminología griega y greco-romana para alejar al pueblo verdadero, perseguir a los judíos, a los que hablaban Torah, a los que hablaban leyes, a los que hablaban Shabbat, a los que hablaban de fiestas. No queremos nada de esos judíos. Que se borre la ley, santificar las fiestas. No se sabe qué fiesta. Ahí lo acopla Santa Rosa de Lima, Virgen del Carmen, Virgen del Chapi, Virgen de la Merced, Virgen de la Puerta, patrón del Uruguay, Señor de Pachacamilla. Ahí lo aplican ya. Hasta en la Biblia está metido, hermano. En la Biblia, en nuestra Biblia Reina Valera, ahí está. Cuando ustedes leen, por ejemplo, el primer libro del Nuevo Testamento, dice San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Pablo. ¿De eso no dice? Esa es la palabra San. Miren, escuchen, significa santo. ¿Eran santos los apóstoles? Sí, por algo llegaron a ser apóstoles. No está mal que sean santos, pero en la Biblia no pueden estar san. Yo les hago una pregunta. Y si ellos son santos, el Creador, Jehová, ¿es santo o no? Es santo, ser santo porque yo soy santo. ¿Y por qué no dicen San Jehová? Moisés, los profetas.
San Moisés. No hay. Jesús, el Hijo de Dios. San Jesús hay. O sea, al revés. A los de menos jerarquía le han hecho san. Pero, ¿por qué? Con una astucia. ¿Sabe cuál es la astucia? Después de eliminar al último apóstol de Jesús, ellos representan la iglesia. Mataron a Pedro, vino los papas. San Benito, San Cipriano, San Clodoveo, San Jerónimo, actualmente estos días San Francisco, no sé de qué, San Segundo, Papa Segundo. A la mujer, a la anciana que era bondadosa y buena, por su hay que calificar también, porque Dios es el que juzga. Virgen Teresa de Calcuta, Santa Teresa. O sea, la palabra san lo han aplicado los apóstoles con una astucia de que todos sus mártires siguen llevando ese término san. ¿Para qué? Para que ellos se crean la iglesia verdadera. Son santos, lo canonizan, lo condecoran, lo santifican. Y nosotros como israelitas no debemos caer en esas manos ya, restaurar. ¿Quieres leer el libro de Mateo? ¿Quieres leer el libro de Lucas? Dile así. Vamos a lecturar en el libro de Lucas, del apóstol Lucas, en el capítulo tal. Vamos a leer el Evangelio según el apóstol Juan, en el capítulo tal. Pero nuestra boquita, como está romano metido ahí en nuestro cerebro, en nuestra boca, estamos dando valor al san. Y nuestra herramienta está pues con san. ¿Se equivocaron? No, es viveza. Porque ¿quién era Reina Valera? Investigue, pues era un cura. Era un cura que lo expulsaron también del clero. Ya me he ido ya por otro lado, pero estas cosas a veces nosotros no sabemos. No sabemos. Entonces, hermanos, estábamos traduciendo de acá en Oseas 14:13, creo, ¿no? 12, 14, hermano. O 12. 12, 14, hermano. No. 12, 13, 12, 14. 13. Porque algunos- ¿Cuánto era? 12, 13. 12, 13, ya. Y acá dice, el abuelo dice así, dice. Por medio de un profeta, no dice por profeta, por medio de un profeta. ¿Quién es ese profeta? Por intermedio de ese profeta, el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel. ¿Quién era el profeta que sacó de Egipto al pueblo de Israel? Moisés. No dice por profeta fue guardado. La Reina Valera está bien. El problema es que nosotros lo entendemos. Sí fue guardado por profeta, por medio de un profeta. Sino que ya nosotros lo acomodamos. Que Ezequiel tampoco se esté guardado para estos tiempos. Ese texto te saca. Torcido. Iba a ir también al Hijo del Hombre. Dígame que de esto ya habíamos pasado ya. Ya estamos en el Hijo del Hombre. La palabra Hijo del Hombre viene de dos vocablos. Hijo del Hombre. La palabra hijo en hebreo significa, se escribe y se pronuncia Adam. Adam. Sí, en español podría decirse Adán. Porque nosotros el primer hombre de la tierra, Adán, ¿no? Pero en el idioma se pronuncia Adam. Hijo significa Adán. Del hombre, o sea, de un hombre en hebreo es Adamah. ¿Ya? Adamah. Adamah. ¿Cómo suena? Adamah. O sea, la palabra hijo del hombre es Ben Adam. Ben Adamah. Ben es hijo Adam. Y en la Biblia dice, el primer hombre fue Adán. ¿Cómo se llamó el primer hombre? Adán. ¿Y la primera mujer? Eva. Pero cuando Dios lo creó no le puso Eva. Eso también tiene que saber. ¿Cómo le puso a la primera mujer su nombre? Adán también, a los dos le puso Adán. ¿Sabían eso, no? Y a algunos no me usted.
¿Cómo se llamó la mujer de Adán? Eva. ¿Quién le puso el nombre? Adán. Adán le puso el nombre, Dios. Dios le dijo, ustedes los dos son Adán. Está loco Dios, no. Los dos se van a llamar Adán. Miren, le voy a dar el texto. Génesis 5:2. Génesis 5:2. Tenemos que aprender novedades, hermanos. Génesis capítulo 5, versículo 2. Estamos dormidos, hermanos. 5:2. Los creó mi mujer el día en que fueron creados. Los bendijo, los llamó Adán. Los llamó, dice. Los, plural. Hombre y mujer los creó. ¿Y a los dos qué le llamó? Adán. A ver, otra Biblia. Hermano. Adán. Libro Génesis capítulo 5 versículo 2 dice, y macho y hembra los crió y luego los bendijo. El día que los creó les puso el nombre de Adán. Ya. A los dos, A ver, ahí. La Biblia hermana, del Nuevo Pacto, nuestros hermanos usamos todos. Libro de Génesis capítulo 5 versículo 2. Varón y hembra los crió y los bendijo y lo llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. Amén. ¿Qué lo llamó? Adán. El nombre de ellos, de los dos. ¿Y nosotros? ¿Quién le puso a Eva entonces? Dios no le puso. Dios le puso a los dos Adán. ¿Cómo salió el nombre de Eva entonces? Ahora vas. Adán le puso, pues. Está despierta, hermanito, no así está durmiendo. Avíseme si le estoy dando sueño, No, está bien, hermano, si no te lo conté un poquito. Está bien, hermano. Vamos a aprender, pues. Sí, hermanos. Es que, hermanos, la rutina cansa. ¿Qué digo rutina? Explico un tema mal explicado, textos que no van al tema y ahí vamos a quedar. Tenemos que aprender cada día. Y así vamos a exaltar a la persona terrenalmente que más valoramos, que nuestro hermano Ezequiel. No vamos a valorar al cielo, él es el rey, él es el todo, él es la piedra, él es el, ¿cómo se llama? Dice, él es el ungido, él es el Sion, él es el Cristo, él es Jehová mismo. Mano, lo haces que blasfeme la gente. No quiero saber nada. Yo le digo a un hermano que me dice así, todo es él, me dice, todo. En la Biblia o en el mandamiento dice, no ponga tropiezo al ciego. Él también es el ciego entonces. No ponga tropiezo al huérfano. Él es el huérfano, sí, dice. Él es el ciego. Y el cuarto mandamiento lo dice, hermano, dice ahí, acordarte, haz el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, se harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová, tu Dios. Claro. Solamente para él. Amén, hermano. Entonces, hermanos, estamos aprendiendo hijo del hombre. Ya les dije, hijo significa Bem. Hombre significa Adán. ¿Por qué? Porque cuando creó al primer hombre, le puso el nombre de Adán. O sea, Adán. Adán significa primer hombre. ¿Estamos? Ya. ¿Y qué significa la palabra Adán en hebreo? Adán. ¿Sabe qué significa? Significa tierra. Tierra. Ya, Adamah. Un judío te va a decir Adamah, la tierra. Ese es Adamah. Por eso es que cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra, le puso Adamah, a tierra, le está diciendo otra palabra. O sea, Adán le puede decir tierra, le puede decir hombre, le puede decir Adán, es lo mismo. Pero ¿cuándo te vas a dar cuenta? Cuando algo investigues el hebreo. ¿Ya? Y Jesús nos llama a esas cosas. Juan 4:22. Miren lo que estamos lejos de eso. Juan 4:22. ¿Qué dice el Señor Jesús? Ustedes adoran lo que no conocen, lo que no saben. 4:22 del libro de Juan. Dice así. Jesús
declaró, mujer, créeme, que la hora viene y la hora es cuando dijo, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis los que no sabéis. Amén. Y siga. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Hermanos, ¿cómo desprecias al que te comparte su salvación? Hermanos israelitas, hermanos en las redes sociales, basureándolo al pueblo de Dios de allá. ¿Por qué le basureas, hermano predicador, al pueblo de allá? Primero, porque se volvieron idólatras. Segundo, porque mataron a Jesús. Tercero, porque no entendieron la escritura. Se volvieron a adorar el becerro de oro, eran idólatras. Por eso, ahora Dios ha levantado un nuevo pueblo de Israel acá, y que nosotros les vamos a ir a enseñar a ellos, porque ellos están mal, ellos ya no son pueblo de Dios. Y te da un texto de Romanos, dice, será mi pueblo donde no era mi pueblo, gente no amada será amada, y se les dirá en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo, allí será la casa del Dios viviente. Con eso el texto lo anulan al pueblo de allá. Pero ¿por qué dice eso Pablo? Eso da para el pueblo nuevo que va a ser formado acá un preconcentración del pueblo gentil. Pero eso no descalifica al pueblo de allá, está reservadito, hermano. ¿Por qué está reservado? Porque son el olivo natural. Nosotros somos olivo silvestre, injertándonos a ese olivo bueno. ¿Acaso no habéis leído lo que dice Romanos capítulo 11:1? Hace una pregunta el apóstol Pablo, bien clarito. ¿Qué dice? A ver, Romanos 11:1. Romanos 11:1. Libro de Romanos, capítulo 11, versículo 1, dice así. Pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Amén. Mire lo que dice, hace una pregunta, como le estoy preguntando, ¿habrá Dios desechado al pueblo de Israel antiguo? Y ahí mismo responde, jamás. Dios no rechazó a su pueblo al cual antes conoció, no, al cual antes conoció, porque Dios cuando estableció su pueblo lo ha hecho para siempre, no lo ha hecho por un tiempo va a ser mi pueblo, pero si me falla, Él va a formar otro pueblo, y a usted ya no. Dios es misericordioso, Dios es amante del amor, Dios no te desecha. La esperanza es hasta el último momento de tu existencia, hasta tu ojo que vea la luz y tu último respiro que tengas. No puede desechar. Dice en Isaías, ¿no dice? Por un poco de ira escondré mi rostro de ti, un gran misericordia y amor tendré compasión de ti, porque yo soy Jehová, dice, que te amaré, por un momento te abandoné, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Jehová. No dice te desecharé por la eternidad y nunca más serás mi pueblo. Los hermanos israelitas predican que ese pueblo ya no pasa nada, que ellos ya fueron. Yo les hago una pregunta, y somos un poco, puedo decir esta frase, con mucho respeto, pero es bueno decirlo. Somos tan brutitos, somos tan torpes, que rechazamos al pueblo de Dios de allá, hermanos. Lo maldecimos. ¿Ya? ¿Y qué dice? Que nosotros somos el pueblo verdadero y que ellos ya no. ¿Por qué? Porque mataron al Hijo de Dios, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Entonces ahora Cristo está acá, Jonás en la tierra, y los de allá ya fueron. Mentira. Yo le agradezco, hermanos, a Dios, y agradezco al pueblo de Israel como receptores de la ley, y a Dios por haber hecho este traspié al pueblo de Israel de allá. ¿Sabe qué? Es una profecía. Dios mismo les ha nublado los ojos y el entendimiento para que no entiendan. Entiéndeme bien eso. Dios mismo les ha hecho tropezar por un momento. ¿Y con qué fin lo hizo tropezar? ¿Dios juega con su pueblo? No. Por amor a nosotros, los gentiles. Porque si ellos hubieran creído a plenitud, hubieran cumplido la ley como manda Dios, y hubieran aceptado a Jesús como su único Salvador, a nosotros los gentiles fuera de línea.
Pero como Dios es amoroso, bondadoso, nosotros también somos sus criaturas. Dios quiere llamar a todo el mundo, a todo el universo, para que seamos un pueblo, el pueblo de Israel no solamente sea judío, sino judíos y gentiles. A eso vino Jesús. A eso le envió a Pablo a predicar a las naciones. Y a eso también lo envió el hermano Ezequiel para que nos hable de estas leyes. Porque Dios quiere formar un solo pueblo en todo el planeta. Entiéndame bien, hermano. No es para maldecir al pueblo de Israel, ya fue. Gracias al tropiezo de ellos, ahora tenemos esperanza de salvación. Gracias al tropiezo de ellos, decimos la ley de Dios desde nosotros también. Gracias al tropiezo de ellos, decimos los patriarcas y todos, también somos herederos de todo. Romanos capítulo 11, 11 y 12. Creo que acá frenamos. Ya, hermano. A ver, una lecturita, hermanos, una lectura. Sí, Romanos 11, 11 y 12. 11 y 12 dice así. 11. Otra vez pregunto, ¿ha tropezado para que queden caídos? De ninguna manera. Pero con una caída vino la salvación a los gentiles para provocarlos a hacerlo. Y esa caída es para riquezas del mundo y su defección, riqueza para los gentiles. ¿Cuánto mayor riqueza traerá su plenitud? Amén. Se van a regresar a ser pueblo de